la gracia de Dios se nos ha dado a todos. Desde que recibimos al Señor es la misma gracia que Dios nos dio. Dios no le dio más a ella y a otra le dio un poquito más, un poco más, menos. Ni a otro le dio bastante. Dios a todos nos dio lo mismo. Sí, sí. Ese predicador que usted admira le dio lo mismo que usted se le dio. Pastor, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué? Y empezamos a hacer comparaciones, ¿verdad? Bueno, porque ellos han trabajado con eso que se les dio, lo han edificado sobre ellos y le repito, Dios no tiene favoritos. Pastor, es que los de Estados Unidos, esos misioneros, esos cantantes que vemos ahí, es que Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y íntimos son aquellos que se acercan al Señor, que aquellos que han estado tiempo con Él y que procuran estar con Él, que procuran estar con su palabra. Por eso le invito al discipulado. Entonces Dios nos ha dado esta gracia, pero ¿sabe qué? Dios no solamente nos dio esa gracia, Dios nos dio un pacto de gracia. Ya no estamos bajo un pacto de la ley, que era un pacto que era el pacto antiguo. Y entonces yo el martes le predicaba, ¿bajo qué pactos estamos? Pastor, estamos bajo el pacto de la gracia, pero muchas veces vivimos con cosas del antiguo pacto. Entonces vivimos con cosas del antiguo pacto. Es como que si yo fuera ahorita que vamos a empezar clases, yo voy con mis libros del año pasado. Eso ya pasó, ya no, eso ya es obsoleto, eso ya caducó, eso ya no es para nosotros. Entonces el antiguo pacto ya no es para nosotros. El antiguo pacto es bueno, era muy bueno, muy bueno. Dice la palabra de Dios que la ley es perfecta, es santa. Y yo le ponía el ejemplo, la ley es como un espejo. Usted se mira en el espejo y si a usted no le gusta lo que ve en la mañana, no culpe al espejo, no es culpa del espejo, él no tiene la culpa, somos nosotros. La ley, el propósito de la ley es revelar quién somos nosotros: pecadores, inconstantes, débiles, enfermos, así. Eso nos revela la ley, es un espejo, revela quiénes somos nosotros, pero la gracia revela quién es Dios. Felipe, cuando le dijo a Jesús, le dijo, Señor, Maestro, muéstranos al Padre. Y le dijo, ¿cómo que me dicen muéstranos al Padre? Si has estado conmigo todo mi ministerio, viste todos los milagros, viste todas las señales, las maravillas, ¿cómo que me dice muéstrame al Padre? Entonces la gracia del Señor lo que nos revela es quién es Dios y qué es este pacto. Entonces quiero hablar y quiero dejar claro, yo no estoy en contra de la ley es buenísima. No estoy diciendo que arranque el Antiguo Testamento, que solo lea el Nuevo Testamento. No, de hecho yo predico mucho del Antiguo Testamento y para muestra de ello, las próximas vez que me toque predicar, voy a predicar del Antiguo Testamento, haciendo mención de que el Antiguo Testamento, perdón, que en el Nuevo Testamento es revelado todo lo que estaba oculto en el Nuevo Testamento. Entonces entonces le decía que el fin de la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. Que el hombre no se puede salvar solo, el hombre no se puede salvar por cumplir ley, por cumplir mandamientos, reglas, normas. El hombre no se puede salvar solo, entonces necesita un salvador. Entonces la ley nos señala a Cristo y nos lleva a Cristo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo da instrucciones acerca de esto. Pablo es considerado el apóstol de los gentiles, el apóstol de la gracia, el apóstol del nuevo pacto, porque él escribió el 75% de todo el Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo. Entonces Pablo da instrucciones a las iglesias que él fundó. Una de las primeras iglesias que él fundó es la iglesia de Galacia, la de los Gálatas, y la de Colosas, la de los colosenses. Entonces, ¿qué les decía Pablo? Que no deben guardar los días, que no hay días sagrados para los creyentes. Y la carta de los Gálatas es la primera carta en que Pablo escribe. Y lo que leemos en todo lo que Pablo escribió es el desarrollo del libro de los Gálatas. Entonces, Pablo en Gálatas deja muy claro que no hay que estar sometido a los días, a las fiestas, y además dice que la ley llega hasta donde aparece Cristo. Esto lo dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Yo le pido también que usted tome nota. Yo le recomiendo, como buen cristiano, como alguien que se esfuerza en la gracia, que traiga una libreta. Mire, un cuadernito del más económico va a costar 7 lempiras. Una pluma, ¿cuánto cuesta?
5 lempiras, mire, 15 lempiras, por mucho 20 lempiras bien invertidos. Cómprese un cuadernito de esos sencillos. Es la mejor inversión que usted puede hacer, porque ya tiene Biblia, ¿verdad? Enséñame la Biblia. Enséñame el teléfono. Bueno, entonces por eso vemos, ay, ¿por qué Menganito creció, pastor? ¿Por qué Menganito está allá? ¿Por qué aquel predicador? Bueno, ¿y fulanito dónde está? Bueno, entonces, ay, Señor, ayúdame. Entonces invierta en una libreta, en un cuadernito, en una pluma, en un marcador, en una Biblia. Si no tiene Biblia, yo le voy a regalar una Biblia. Pero cómprela, ¿sabe qué? Mejor cómprela, porque generalmente no valoramos, yo le iba a decir que le iba a regalar el cuaderno, fíjese, pero no valoramos lo que no nos cuesta. Entonces, compre una Biblia. Y si es más, si usted dice, este año yo me compre una Biblia de estudio. Es más cara, sí, pero le va a ayudar bastante. Entonces vaya anotando los versículos. Vaya anotando los versículos. Ay, Dios mío, ayúdeme por favor. Porque vamos a ver, ¿qué quiero, iglesia? Yo creo que la mayoría que estamos aquí somos creyentes desde ya días, voy a decir días, ¿verdad? Entonces yo no me estoy inventando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, no me estoy enseñando nada nuevo, todo está escrito en la palabra. Yo quiero que usted cerciórese lo que está en las pantallas a lo que está ahí en su Biblia. Entonces, si yo voy muy rápido, mire, hoy en la tarde, mañana puede ir a Facebook o a YouTube, ahí va a estar la predica, usted puede ir viendo más despacio y escuchando lo que decimos, porque no quiero, mi deber es mostrarle la palabra. Y usted también sabe que no solo venga, vamos a ver, yo no solo quiero que usted se venga a sentar, no solo quiero que traiga sus manos para aplaudir, ni sus pies para danzar, sino que también, mire, ve, el Señor nos ha dado una mente. Entonces que también usted también cuestione cosas, es correcto, y así va a aprender. Yo no estoy, porque a mí me enseñaron otra cosa. Entonces usted, como anotó, entonces usted voy a ver si es cierto, voy a estudiar yo solo, voy a ver. Y entonces es correcto, eso hace un estudiante, ¿no? Y mi deseo, ¿sabe qué? Que usted aprenda y que usted pueda ver por sus propios ojos lo que tal vez hoy aquí se va a hablar. Entonces, Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vaya anotando los versículos. Entonces, una vez que llega Cristo, ¿qué pasa? Romanos 6:15: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:15: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tal vez voy un poquito rápido. Romanos 7:6 dice: pero ahora, esto lo vimos hace 2 domingos cuando leíamos la analogía del matrimonio que decía Pablo. Ahora ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 3:24 y 25: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Es un guía encargado, es un tutor, es un maestro, es un guardián, es un pedagogo. ¿Para qué? Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido un encargado, un tutor, un cuidador, un maestro, un guardián. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin ¿de qué? De que fuésemos justificados, o sea, declarados justos, aprobados por la fe. Gálatas 3:24: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiero que lo pueda ver. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Y esto es interesante. Y cada vez que usted abre la palabra, palabra que usted no entienda, subráyelo y haga como hacía en la escuela. ¿Qué hacía en la escuela? Palabra que no conocía usted, ¿verdad? Que le hacían, a mí me dejan comprar un diccionario y palabra que no conocía, hacía como un glosario. Entonces, Gálatas, ya se salió la pantalla, vuelva a meterla hasta la tercera. Bueno, búsquelo ahí, Gálatas 3:24, avanzamos. Todo esto es para decirle que ya no tenemos que ser circuncidados, hermanos, ya no tenemos que circuncidar. Imagínense que tuviéramos que hacer
Ya no celebramos el Shabbat, el sábado. Ya no tenemos el sistema de sacrificios que en la antigüedad tenían. Ya no celebramos las fiestas. Ya no celebramos las dietas. Los judíos no pueden comer lo que nosotros comemos. Los tamales los harían solo de pollo. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Ahí está el versículo para que usted lo mire. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un cuidador, es un instructor, es un maestro, es un guardián, es una niñera, vaya. Es una niñera, ¿para qué? Que nos lleva a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? ¿Somos justificados por la ley o justificados por Cristo? Entonces, en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto y debemos estar enterados de que estamos en un nuevo pacto que aparece profetizado en el Antiguo Testamento por Jeremías. Y también que Jesús instituyó este nuevo pacto en la última cena, que implica que desaparece el antiguo pacto. Anote ahí, tarea, leer Jeremías 31, donde habla del nuevo pacto. También cuando Jesús instituyó la cena del Señor, y también lo vamos a ver en la cena del Señor. Entonces, para ahondar en esto, vaya, si usted quiere saber más de esto, si usted, pastor, es que a mí me lo enseñaron de otra forma, entonces, está bien, es correcto que usted tenga dudas, que usted se sienta tal vez incómodo, no sé cuál va a ser el sentimiento, pero mi deber es llevarlo a la palabra y luego usted estudie de su propia cuenta. Entonces, en los tiempos de la Biblia, del Nuevo Testamento, habían judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces, para eso fue escrita la carta a los hebreos. Fue escrita por judíos, escribiéndole a judíos creyentes en Jesús, pero que estaban preguntando si estaban equivocados ellos. ¿Será que esto es correcto? ¿Será que esto es verdad? Entonces, por eso se escribió la carta de los hebreos. Entonces, donde en Hebreos dice que ese pacto antiguo, el pacto de Moisés, estaba a punto de desaparecer hasta en el templo. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe qué? ¿Por qué estaba a punto de desaparecer ese pacto? Porque estamos bajo un nuevo pacto que es mejor y que se basa en la sangre de Jesús, y es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31. Miren, antes ellos estaban bajo el pacto de animales, de machos cabríos, de becerros, bajo esa sangre. Ahora nosotros estamos bajo la sangre de Jesús. Entonces, la gente que todavía no entiende esto, mucha gente está empeñada en tener un poco del nuevo y un poco del viejo. Entonces, cuando ya el viejo está totalmente abolido y sustituido por el nuevo. Entonces la gente dice, por cualquier cosa, voy a agarrar un poquito de aquí, voy a agarrar un poquito de allá. Leímos el martes que el Señor Jesucristo dice que nadie coloca o corta de un vestido nuevo, corta un pedazo y lo pone un vestido viejo o al revés, porque echa a perder los dos, y que nadie pone en odre viejo pone vino nuevo, porque los dos se echan a perder. A Dios no le gusta la mezcla, sí, no le gusta la mezcla. Entonces en Apocalipsis le dice, o eres frío o eres caliente, pero tibio lo voy a vomitar de mi boca. También hay un texto donde dice que la levadura, con un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, tres cosas rapiditas. No estamos bajo la ley. Entonces, hay gente que por guardar cosas de la ley, digo esto porque hay gente que dice, bueno, está bien, los ritos o los mandamientos, la ley ceremonial no la vamos a cumplir, lo que es los ritos, las dietas, las fiestas, todas esas cosas no las cumplimos, pero sí podemos cumplir la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos, los que están en Éxodo 20. Entonces, gente dice, bueno, vamos a cumplir los morales, pero los ceremoniales no. Entonces, vamos a ver, mire, la Biblia dice que la ley es la ley, o se cumple toda o no se cumple nada, o cumple la ceremonial y la moral,
o no cumpla ninguna. Son 613 mandamientos que están en toda la ley. Entonces si usted cumple 612, usted no cumplió nada, porque la ley es una sola. Si usted ve en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en Números, la ley no está... no hay divisiones entre una ley ceremonial o una ley moral. De hecho, si usted le pregunta a judíos practicantes si hay una Torá ceremonial y una Torá moral, ellos le van a decir que no van a saber qué es eso. La Torá es una sola. La Torá son los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros. Entonces son 613 mandamientos que deben practicarse. Entonces ese es los puntos que quiero hacer. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que fue profetizado en Jeremías 31 y que no estamos bajo la ley. Entonces no tenemos, este pacto ya pasó, estamos ahora en un mejor pacto y estamos en un mejor pacto. Entonces yo le hacía la pregunta el martes: ¿en qué pacto quiere vivir usted? ¿En el pacto de la ley, en el pacto de la gracia? En el pacto de la gracia, en el pacto de la ley, decía que no, el Señor decía que no tendrá por inocente al malvado, y dice que visitará la maldad de los padres hasta una tercera, cuarta generación. Pero en la gracia dice que seré propicio a sus iniquidades y me olvidaré de todos sus pecados. ¿En qué pacto quiere estar? ¿En aquel que perdona o en aquel que no olvida? No contesten, que en aquel que no solamente lo va a condenar a usted, sino a sus hijos, a sus nietos y a sus... ¿En cuál pacto quiere estar? O en aquel que perdona todas sus iniquidades. Colóqueme Hebreos 8:13, por favor, 12, perdón. En Hebreos 8 está la profecía de Jeremías 31. Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces, esto es lo que nos ofrece el nuevo pacto. La pregunta del martes era: ¿bajo qué pacto quiere estar usted? Entonces, hoy sí, eso era la introducción. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante. Gálatas verso 4, 21 en adelante. Gálatas 4, 21 en adelante habla acerca de la alegoría de Sara y de Agar. Quiero que entienda que muchas cosas que están en el Antiguo Testamento son reveladas en el Nuevo Testamento. Entonces aquí hay una alegoría entre Sara y Agar. Habla también entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Habla entre Ismael e Isaac. Habla de la esclavitud y de la libertad. Dice Gálatas 4:21. Pablo está diciendo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría. Una alegoría es una representación simbólica que utiliza personajes, eventos, elementos para transmitir un significado más profundo. 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Oiga, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, corrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Leamos esto, porque tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Repita conmigo, o leámoslos todos a una. Así que, hermanos, nosotros como Isaac
somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino... Repita eso conmigo, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces establece que somos hijos de la promesa, que es de Isaac, de la mujer libre. No somos hijos de la esclava como Ismael, que su madre era Agar. Ahora pasemos un versículo más adelante, pasamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Comienza diciendo: estad pues firmes, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, cuando dice la palabra, póngame el 1, cuando dice estad pues, donde hay pues en la palabra, donde en la palabra hay un por lo tanto, eso nos está indicando que tenemos que ir a ver qué se escribió atrás. Entonces por eso leímos desde el capítulo, desde el versículo 21 de Gálatas 4. Ya como leímos la alegoría que hace entre Sara y Agar, entre el monte de Sión y el monte de Sinaí, entre Isaac e Ismael, el hijo de la esclava, el hijo de la libre. Ahora Pablo dice eso. Pablo dice eso. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, el yugo, vamos a ver, ¿cuál es ese yugo de la esclavitud? Esta es otra cosa que tenemos que ver. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud al que se refiere Pablo aquí? Entonces vamos a ver, el yugo de la esclavitud no es el pecado. Pablo está hablando, desde que empezamos a leer, está hablando acerca de la ley. O sea que el yugo de la esclavitud es la ley. Leamos el verso 2. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si se va a circuncidar, pues, yo quiero ser bien espiritual y estar bien apegado al Señor y me voy a circuncidar, bueno, va a tener que cumplir toda la ley. O si quiere cumplir algo de la ley, la fiesta y todo, también circuncídese, ¿verdad? A los legalistas hay que decirles, circuncídese, a ver cómo le va. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, vamos a ver lo que está diciendo aquí. Si ustedes pretenden hacerse justos o aprobados ante Dios por cumplir la ley, quedan separados o alejados de Cristo, han caído o han sido rechazados de la gracia de Dios. Entonces, este versículo es tremendo y también ahorita en enero predicamos acerca de esto. Entonces este capítulo 5, a la luz de lo que hemos leído en el versículo 4 de Sara y Agar, de Ismael e Isaac, el monte de Sinaí y el monte de Sión, Pablo nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero luego en el versículo 4 nos dice esto: de Cristo os desligasteis, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ahí nos dice: de Cristo os desligaste, o separaste, o nos desprendimos, en tanto que ustedes están en pecado. Yo quiero que me ayuden a ver esto. ¿Por qué dice que de Cristo nos desligamos? ¿Nos desligamos por pecar? ¿Nos desligamos por no diezmar? Nos desligamos porque por la ley queremos ser justificados. Entonces, eso es lo que está enseñando Pablo, pero se nos ha enseñado otra cosa, ¿verdad? Cuando alguien dice: el hermanito aquel se cayó de la gracia, ¿en qué pensamos? Pero que, vaya, para ser más específico, ¿en qué pecado? Si todos pecamos, ¿en qué pecado? ¿Verdad? Que se fue con otra mujer, ¿verdad? Sí, entonces se cayó, el hermano aquel se cayó de la gracia. Hay que orar, ¿verdad? No, tampoco no dicen eso. Entonces, ¿verdad? Cuando alguien se cayó de la gracia es que está pecando. Entonces, pero no es lo que dice, o es lo que dice este versículo. Dice que los que se desligan de Cristo, los que se desprenden o se separan, o los que rompen con Cristo, son aquellos que tratan de justificarse por la ley. Y dice que esos son los que han caído
de la gracia. Entonces, vamos a ver, todos estamos en contra del pecado, ¿verdad que sí? Yo estoy en contra del pecado. Yo quiero el mayor bien para el hombre. El mayor bien que puede tener el hombre, ¿sabe qué? Es conocer a Cristo. Pero ahí nos dice que de Cristo nos desligamos, nos desprendimos. ¿Cuándo? Cuando por la ley queremos ser justificados. Entonces todos los que se desligan de Cristo son los que intentan ser justificados por la ley. Entonces, ¿qué les ha pasado a los que intentan ser justificados por la ley? Se han caído de la gracia. ¿Quiénes? ¿De quién está hablando Pablo? Repito esto frecuentemente para que se nos quede, que aquellos que se quieren justificar por la ley, aquellos que dicen, bueno, mire, yo soy bien así, yo cumplo todo, yo soy bien cabal. Recuerda el joven rico que le dijo, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y comienza el Señor, le dice, cumple los mandamientos. Y le dijo, sí, yo guardo, y comienza aquel, todo, el tipo era impecable, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, bueno, vende tus posesiones y sígueme. Entonces, él se justificaba por cumplir la ley, lo mucho que él podía hacer. También está el ejemplo del fariseo que iba al templo a orar en el Lucas 18. Dice que él oraba, Señor, gracias porque yo no soy adúltero, porque no soy borracho, porque no fumo, porque no bebo, porque no bailo pegado, porque no mastico chicle. Y le dice, y no soy como aquel que está allá atrás. Señalo allá porque van a decir que estoy señalando al hermano Héctor. Por aquel que está allá, no soy como aquel que está allá. Y dice, diezmo, dice ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que hoy. Y bueno, él se estaba justificando, él quería ser aprobado, él quería declararse justo por sus obras, por lo que hacía. Entonces vamos a ver, si dice que alguien se puede caer de la gracia por querer justificarse por la ley, quiere decir que la gracia está en un lugar elevado, en un lugar alto. Y quiere decir que la ley está en... Si alguien se puede caer de la ley, de la gracia, quiere decir que la gracia está en un lugar alto y la ley está en un lugar bajo. Entonces, la gracia es un lugar, un terreno elevado, de donde alguien se puede caer, y también significa que la gracia es más alta que la ley. Entonces, cuando regresamos a la ley, la Biblia dice que hemos caído de la gracia y que hemos caído del favor de Dios, que hemos caído del trato favorable que Dios tiene para nosotros. Entonces, Pablo aquí no se refiere a los que están en pecado, sino a aquellos que quieren ser justos o aprobados cumpliendo la ley. Y es entonces cuando caen de la gracia. Los que quieren estar en paz, los que quieren estar en justicia con Dios por cumplir la ley, son los que han caído de la gracia, y son esos los que se desligan, se desprenden de Cristo. El ejemplo que yo uso es el de San Juan 15, donde dice, ustedes son la vid, yo soy la vid, dice el Señor, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Alguien que está separado de Cristo puede cumplir la ley, sí la puede cumplir, pero no puede producir fruto. Lo vimos aquí aquel día, que solamente ligados a Cristo podemos producir fruto para Dios. Entonces, ¿qué es ser justificados? Mire, ser justificado es ser justo delante de Dios, es estar en justicia, es estar en paz con Dios, es estar a cuentas con Dios. Yo se lo digo así, que usted no le debe nada a Dios. Y siempre pongo el ejemplo, porque todos hemos pasado así. Es cuando usted ya no le debe nada a nadie. Usted debía una cantidad tremenda que usted no sabía cómo iba a ser, pero ¿sabe qué? Dios lo declara justo. Es cuando usted llega allá y le dice, mire que quiero ver cuánto estoy pendiente allá, y empieza a buscar en el cuadernito. Y empieza a buscar, ¿verdad? Y le hace, no me sale nada, ¿verdad? Y usted, ¿verdad? Eso. Y lo más grandioso es la justificación que Dios da. ¿Sabe qué? Que nosotros somos injustos. Somos pecadores que no merecemos, pero Dios nos justifica y nos hace que estemos en paz con Él. Eso es lo maravilloso de esto, que no es por cumplir la ley, es por estar ligado a Cristo, es porque usted está ligado a Él. Eso es maravilloso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces,
Muchos de nosotros queremos que Cristo se encargue de muchas áreas de nuestra vida, pero hay áreas en las que estamos luchando en nuestra vida y queremos ver la manifestación de Dios. Tal vez una sanidad, tal vez que Dios provea, otra vez que Dios nos liberte de una situación o de algo con que constantemente luchamos. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos lo más que podemos y confiamos en Dios, pero en el fondo de nuestro corazón intentamos ganarnos nuestro milagro, intentamos ganarnos nuestra sanidad, intentamos ganarnos nuestra liberación, como a través de lo que hacemos de la oración. Y como tal, ¿sabe qué? No va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque no estamos intentando ser justificados por la ley. Hay gente que dice, bueno, yo voy a salir de esta orando. Y está bien, mire, yo no tengo nada en contra de la oración, ni del ayuno, ni de todo lo que hacemos aquí. De hecho, lo hacemos por algo. Entonces, la oración, sabe que es el medio para llegar a Dios. Es el canal con el cual nos comunicamos con Dios y nos acercamos a Él y lo contactamos. Pero hay gente que dice, bueno, yo voy a orar para que Dios me conteste, yo voy a orar para que Dios me ayude, yo voy a orar para que Dios intervenga. Y usted ha visto a la gente que busca a Dios por algo, recibe ese algo y entonces vamos a ver, vemos la ley como un medio para llegar, como un medio, un canal antes que llegar a Cristo. En otras palabras, tengo que cumplir la ley para que Cristo esté conmigo. Y esa mentalidad, ¿sabe qué? Es la que nos hace caer de la gracia, hace que Cristo no esté ligado a nosotros. Si estamos enfermos y queremos que Cristo tenga efecto en nosotros, entonces tratamos de cumplir la ley. La pregunta es, ¿cuándo Cristo está ligado a los enfermos? Cuando Cristo está ligado a los enfermos, ¿cuál es el efecto? Salud, plenitud. El caer de la gracia, el no entrar en pecado. Entonces, de hecho, mucho antes de poder entrar de pecado, hemos caído de la gracia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que mucho antes de entrar en pecado, lo primero que hacemos es caer de la gracia. No es que primero pecamos y después caemos de la gracia. No, caemos de la gracia, intentamos cumplir la ley y luego caemos en pecado. Le pongo el ejemplo de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Sabe qué? Eso fue mucho antes de que ellos hicieran un becerro de oro. Cuando Dios los sacó de Egipto fue por cumplir la ley. Israel salió de la esclavitud de 430 años de Egipto por cumplir la ley. No, ellos salieron por la sangre de un cordero, por medio de la sangre del cordero. No fue por los 10 mandamientos, todavía no existían los mandamientos, pero aún Dios les dio la libertad. ¿Y sabe qué? Dios los llevó a través del Mar Rojo, está en Éxodo 14. ¿Y sabe qué? Ahí no tuvieron, ellos iban cargados de oro y de plata, pero no tuvieron la tentación de construir un becerro de oro. Luego en el versículo 15 habla que ellos se vieron, querían tomar agua, pero las aguas eran amargas. Y eso es Éxodo 15. Y sabe que ellos tampoco tuvieron la tentación de construir un becerro de oro. Ya tenían el oro, porque en la noche de la Pascua los egipcios les apuraron para que se fueran y les daban oro, plata, un montón de posesiones. Ellos salieron de esclavos a la libertad por medio de la sangre. Salieron como llevando oro y plata, pero no tuvieron la tentación de construir un becerro de oro. Entonces, pero estando al pie del monte Sinaí, capítulo 19, yo quiero que lo vea ahí en su Biblia, capítulo 19 de Éxodo. Pero en el 20 también Dios les da los mandamientos. Pero quiero que miren el versículo 4. Lo voy a leer rápido para no tomar mucho tiempo. En el verso 19:4 de Éxodo dice: os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. 5. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo contestó Israel a lo que Dios le había dicho? Verso 8, ellos le dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y mire, esto es algo muy fuerte, porque ellos están diciendo: todo lo que Dios diga, nosotros lo podremos hacer. ¿Sabe? Dios ni siquiera le había dado los 10 mandamientos. Y quiero decirle con esto que en el momento en que usted intenta cumplir la ley, está presumiendo de sus fuerzas. En el momento en que usted presume de su propia fuerza, de su propia capacidad para hacerlo, ¿sabe qué? Se activa nuestra
carne. Cuando usted dice, yo puedo vencer esta situación solo, yo puedo vencer tal prueba, tal cosa, yo puedo solito, usted está activando su carne. ¿Por qué? Porque el poder de pecado es la ley. 1 Corintios 15, 56. Entonces, mientras más está activa nuestra carne, se activan todas las obras de la carne. Pero cuando estás en la gracia, ¿sabe qué? Lo que se activa es el Espíritu. Y lo quiero llevar a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. El título ahí de Gálatas 5:16 dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Mire, las obras se deben al esfuerzo propio, pero el fruto es resultado de la vida. Si quiere ver una planta, de la savia que brota de la planta, la vida que fluye a través de la planta, no es por esfuerzo. ¿Cómo puedo yo hacer que una planta, que un árbol pueda producir más savia? No puedo hacer nada. Es algo que surge, que fluye de la misma planta o árbol. Entonces, cuando el enemigo viene a nosotros, viene de una forma sutil, muchas veces como un espíritu religioso, y nos da la impresión de que nos da la impresión de que no está bien algo en nuestra vida. Mire, el enemigo siempre nos acusa. Él es el acusador de los hermanos. Y muchas veces nosotros podemos estar bien, pero ¿sabe qué? Siempre él trata de meter cosas en nuestro corazón que nos hace pensar de que siempre hay algo en nuestra vida de que no está bien del todo. Y antes de que podamos recibir la bendición para nuestra vida, familia, iglesia, ministerio, carrera, sea lo que sea, nos mete el enemigo que tenemos que cumplir la ley. En ese momento en que usted intenta cumplir la ley, él nos tiene en sus manos. Israel le dijo, todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. ¿Qué pasó después de eso? ¿Sabe qué? Activaron su carne, llegó la tentación y ¿sabe qué? Le dieron rienda suelta o incumplieron el primer mandamiento que se los dio. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dentro de ese mandamiento también está, no te harás imagen. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se desligaron de Cristo. La gracia se volvió inútil para ellos. Ahora, cuando usted y yo caemos de la gracia, es cuando caemos en pecado. Entonces, caemos de la gracia, que es la que nos libra del pecado. Pero si caemos de la gracia, ¿sabe qué? Nos quedamos a nuestra propia suerte para defendernos solos. Es lo peligroso de caer de la gracia. Nos quedamos a nuestra propia suerte para defendernos solos. Nos quedamos a nuestra propia suerte para liberarnos solos. Nos quedamos a nuestra propia suerte para sanarnos solos. Si la gracia es todo lo que recibimos de Dios, el caer de la gracia significa de que nos hemos alejado del favor de Dios y no hay favor de Dios fluyendo en nuestra vida. Mire qué tremendo es esto. Yo no sé cómo comenzó usted el año o cómo terminó el año, pero si usted tiene planes, proyectos, o usted tiene deudas, usted empezó el año con enfermedad, usted terminó el año con situaciones difíciles, no le dé la espalda a la gracia del Señor. No se desligue de la gracia del Señor. La gracia de Dios la podemos definir como una provisión que no merecemos. La ley es el hombre que actúa, pero la gracia es la provisión de Dios actuando, viniendo a favor de nosotros. La ley es la obra del hombre, la gracia es la obra de Dios, es Dios supliendo. Y si estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ya no estoy bajo el hombre, trabajando, bajo el hombre, ya no estoy bajo un hombre afanado, turbado, trabajando. Estoy bajo un hombre que trabaja, pero que espera la provisión de Dios, que son cosas diferentes. Entonces, tener la provisión de Dios, eso es tener la mentalidad de la gracia. Pero si hemos caído en la gracia,
tenemos que proveernos para nosotros mismos. Nos quedamos a nuestra propia suerte, a nuestra propia habilidad. ¿Y sabe qué? Mis fuerzas son limitadas. Su suerte podrá ser limitada, su habilidad podrá ser limitada. Y yo quiero decir con esto, de que Dios nos ha dado habilidades a cada uno de nosotros. Sí. Usted tiene una gracia en algo, en su oficio, en la carrera que usted, en lo que usted desempeña, en lo que usted genera recursos para su casa. Esa es la gracia de Dios sobre su vida. Pero también quiero decirle que todo eso es limitado para nosotros. Usted podrá sentirse, yo este año yo voy a trabajar fuerte porque quiero alcanzar tal cosa. ¿Sabe qué? Su salud no depende de usted. Y muchas veces sabe que Dios es más que bueno porque ni eso cuidamos. No cuidamos nuestra salud, no cuidamos nuestros sueños, no cuidamos nuestro comer. Muchas veces no cuidamos las relaciones. ¿Sabe qué? Dios nos da gracias delante de otras personas y sabe que a veces hay gente que somos cae mal, ¿verdad? Y queremos que la gente venga a nosotros, que la gente tome de lo que nosotros le podemos ofrecer, pero a veces no tenemos ni la gracia para tratar la gente. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios muchas veces hace que la gente venga a nosotros. Y no sabemos por qué. Muchas veces nuestros precios no son como los del otro, pero hay algo de Dios en nosotros que nos hace que nos prefieran. Es la gracia del Señor, es el trato favorable de Dios hacia nuestra vida. Entonces, cuando nos quedamos a nuestra expensa, cuando nos quedamos a nuestra suerte, a nuestra fuerza, ¿sabe qué? Todo eso es limitado. Todo eso es limitado. Entonces, ¿quiénes eran los que quedaban desligados de Cristo? Eran aquellos que se trataban de justificar por la ley. Quiero mostrar una imagen. Aquí, quiero que usted pueda visualizar el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera que iba forrado con oro por fuera. En la parte de arriba tenía dos querubines también de oro, pero que en la parte de adentro, esa era la parte alta, se llama propiciatorio, y por dentro del arca del pacto habían 3 elementos. Había una urna con maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y que estaba también las 2 tablas de la ley. Entonces, antes de llegar a eso, ¿cuál es el problema? Que vamos a ver con quién Jesús tuvo conflictos en su ministerio. Vamos a ver, Jesús no tuvo conflictos con los pecadores, Jesús no tuvo conflictos con los recaudadores de impuestos, no tuvo conflictos con las prostitutas. ¿Sabe qué? Jesús no tuvo conflictos ni con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos más bien dijo, yo ningún delito le hallo a este hombre, ¿qué mal les ha hecho? Entonces el mayor problema o mayor conflicto que Jesús tuvo era con los fariseos, gente que conocía la Biblia, que conocía el Antiguo Testamento de memoria. Ellos podían decir que no había pecado conocido en su vida. Por su apariencia ellos se miraban majestuosos con esas túnicas blancas, eran respetables y eran nobles. Pero ¿sabe qué? Dios no ve como el hombre ve. Entonces vemos como las prostitutas, los recaudadores de impuestos, como pecadores manifiestos, pero en la manera en que Dios lo ve, ¿qué es mayor? ¿Cuál es la mayor falta que nosotros podamos pecar? ¿Ser un pecador como eran estos? ¿O tener justicia propia? Esto era lo que le molestaba a Jesús, que ellos se exaltaban por la justicia propia que ellos tenían. Y por eso es que lo quiero llevar al arca, a que usted pueda visualizar el arca del pacto. Que usted visualice el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santo, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo, es donde estaba el arca del pacto. En la parte alta del arca del pacto estaba el propiciatorio. Era el lugar donde se rociaba la sangre. Era como una bandeja de oro. Era el lugar donde estaban los ángeles, los querubines,
pero en ese lugar era donde la sangre de los animales del sacrificio era derramada. Y eso es una imagen de la sangre de Jesús derramada y rociada delante del trono. Eso nos da una base de justicia para presentarnos delante de Dios. Es una imagen de cómo la sangre de Cristo ya ha sido aplicada. Entonces, Dios, en vez de darnos un trono de juicio, nos ha dado un trono de gracia para el creyente. El propiciatorio, no sé si recuerda cuando estuvimos viendo el discipulado de la intercesión. El propiciatorio en inglés, me gustó mucho cómo se dice en inglés, porque en inglés se dice the seat of mercy, en la silla de misericordia. Y vamos a ver, el propiciatorio es lo que cubría, era la tapa, era como que esta fuera la parte alta, y yo la levantaba y adentro yo podía ver lo que hay dentro de toda el arca. Entonces, ¿qué lo quiero llevar con esto? Que lo que había adentro estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba la urna de oro con maná. Pero a lo que lo quiero llevar es a unos versículos, a una historia que está en Primera de Samuel, donde los filisteos devuelven el arca a los israelitas. Los filisteos tuvieron el arca 7 meses, la tuvieron con ellos, pero les causó gran estrago. Entonces los filisteos se arrepintieron y tuvieron que devolver el arca porque les hacía mal, el arca no les favorecía. Entonces dice que prepararon 2 vacas, prepararon un carro, y las vacas llevaron el arca hasta un lugar que se llamaba Bet-Semes. La gente de ese lugar se emocionaron tanto por recibir el arca que hicieron algo que nunca tuvieron que hacer. Y yo quiero que me acompañe a Primera de Samuel capítulo 19. Póngame Primera de Samuel capítulo 6 verso 19. Primera de Samuel capítulo 6 verso 19. Ellos se emocionaron al ver el arca, pero hicieron algo que no tenían que hacer. Yo quiero que usted me acompañe en la lectura. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque marque eso en su Biblia, habían mirado dentro del arca de Jehová. O sea, ¿qué hicieron? Levantaron el propiciatorio y vieron lo que había adentro. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Verso 20. Y ellos dijeron, los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Entonces, aquí hay algo interesante, que ellos miraron dentro del arca. ¿Qué tiene de malo mirar dentro del arca? Entonces, ¿qué hay dentro del arca? Ya le dije, dentro del arca están 3 elementos: los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, está la vara de Aarón que reverdeció, y la urna de oro con el maná. ¿Qué representan estas cosas? Son los 3 elementos que representan la rebelión del hombre por su pecado. Ahora, al caer de la gracia, Gálatas nos dice que es volver a la ley. Cualquiera que intente ser justificado por la ley, como la ley es inferior que la gracia, o sea, la gracia es el lugar donde está el propiciatorio, y la ley es el lugar bajo donde están las tablas de la ley. Entonces, para que vuelvas a la ley es necesario caer de la gracia. Es estar tratando de cumplir la ley, pero al hacer eso estás cayendo de la gracia, estás cayendo de tu posición alta. ¿Qué pasó en Bet-Semes? Ellos miraron dentro del arca, y para mirar dentro del arca ellos tenían que apartar el propiciatorio. Entonces, cada vez que nosotros intentamos predicar la ley, estamos apartando o haciendo a un lado el propiciatorio, el lugar de misericordia, el lugar alto de gracia, y estamos mirando para abajo donde están los 10 mandamientos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que dejemos la ley, y que Dios mismo, ¿sabe qué? Dios mismo hizo el propiciatorio, el arca como la hizo. Él cubrió con el propiciatorio
Él cubrió con el propiciatorio los tres elementos estos. El arca del pacto es un elemento de nuestro Señor Jesucristo. La madera es su humanidad, el oro que lo cubre su deidad, y solo Cristo puede cumplir la ley. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia? Que no miremos a la ley. La ley es el ministerio de la muerte escrito y grabado en piedra, lo dice Corintios. Pero dice que ellos vieron la ley y en ese momento murieron. Hoy, si usted quiere volver a la ley, tiene que apartar el propiciatorio, tiene que apartar ese lugar donde la sangre de Cristo es rociada para sacar la ley. ¿Y qué produce el ver la ley? Produce muerte. Hay muchos cristianos que no tienen resultados, y con esto quiero terminar. Hay muchos cristianos que no están viendo resultados, que no están viendo frutos, que no están viendo beneficios. ¿Por qué no tienen fruto? ¿Por qué no tienen beneficios? Porque se han desligado de Cristo. No es por el pecado, sino es por volver a la ley. Nos desligamos de Cristo por querer justificarnos por ella. Pero ¿qué pasa si somos justificados por Cristo? Si el justificarnos por la ley nos desprende, nos separa de Cristo, ¿qué pasa si somos justificados por Cristo? ¿Sabe qué? ¿Qué pasa cuando eso, sabe? Vamos a producir un fruto que no nos va a costar nada. El fruto va a venir por sí solo, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque estoy ligado a Cristo. Iglesia, yo hablo de esto. ¿Por qué? Porque necesitamos entender este pacto en el cual nosotros estamos. Porque lo hemos escuchado el nuevo pacto, hemos escuchado de la gracia del Señor, pero no sabemos el ambiente bajo las normas por las cuales nosotros estamos. Y yo le ponía el martes varios ejemplos. Yo no puedo hoy vivir con las leyes que estoy en Honduras. Yo no puedo ir a vivirme a otro país, a Europa o a Asia, porque no son, esas leyes no son para allá. Yo no puedo vivir con la Constitución del 82, que es la vigente, con lo que había antes de eso. No podemos vivir así. Eso ya pasó, eso es obsoleto. Ahora Dios nos dio un mejor pacto, con mejores promesas, y que nos conviene más, porque sabe que no se basa en el sacrificio, en la obra nuestra, se basa en la obra de Cristo, que es mejor. Antes ellos tenían que hacer sacrificios cada año. Hoy el sacrificio de Cristo, hace 2000 años, cuando nosotros no habíamos nacido, ¿sabe qué? Cuando nosotros lo creemos y lo recibimos en el corazón, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si yo peco mañana, el Señor Jesús no tiene que volver a venir a la tierra a vivir y ser crucificado otra vez, porque su sacrificio hace más de 2000 años fue suficiente para perdonar toda mi maldad, toda su maldad, toda la maldad del mundo. Usted tiene que entender de que en este pacto somos justificados, somos justos delante de Dios. Si yo le pregunto a algún cristiano, ¿usted sabe que usted es justo? Vaya, pregúntele a otro hermano, ¿usted sabe que es justificado? ¿Usted sabe que es la justicia de Dios? Pregúntele quiénes son los justificados. Vaya y obtenga la pregunta. Usted y yo tenemos que entender que somos justificados delante del Señor, y que eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. Yo soy justificado, porque yo vengo limpio, porque yo no tengo pecado. No, soy justificado por eso, porque era pecador. Y que la paga, la deuda de pecado que yo tenía, la tenía que cumplir yo. Pero ¿sabe qué? La cumplió el Señor Jesús ahí en la cruz, y su sangre fue más que suficiente para borrar toda mi maldad, toda maldición, toda enfermedad sobre mi vida. Yo le traigo esta palabra, iglesia, para que usted entienda, y tenemos que entender en este pacto que en el cual nosotros estamos, no para que adore el pacto, sino para que adore la persona que nos llevó a ese pacto. No hay otro más grande que Jesús. Y si usted lee Hebreos, comienza Jesús dice que en otros tiempos Dios hablaba por medio de los profetas, hablaba por medio de los reyes, hablaba por medio de hombres, pero en este tiempo habla por medio de Jesucristo. Y dice que Jesucristo es mayor que Moisés, Jesucristo es mayor que los profetas, Jesucristo es mayor que cualquier otro sacerdote, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Y sabe que este nuevo pacto es al que nos lleva a Jesús, para que nosotros podamos disfrutarlos. Hay una gracia que es para usted y es para mí, pero es necesario que usted la conozca, que usted, como decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es necesario que la conozcamos, iglesia. Esforcémonos en conocer este pacto en el cual nosotros estamos, porque no podemos tener cosas de aquí y agarrar un poquito de allá, porque estamos mezclando.
Entonces yo quiero invitarlo a que usted y yo podamos disfrutar de esto.